en este momento del día en el que cerramos el fin de semana con fútbol y que promete ser del bueno, con Guaraní y Sportivo Ameliano. Cierre de la fecha 19. Guaraní por puntos fundamentales para acercarse al líder del campeonato. Ameliano para seguir mejorando, para tener buen panorama de cara a la segunda mitad del año, intentando meterse de vuelta a competencias internacionales. El árbitro Derlis Benítez está listo y ya autorizó y arrancó el partido. En marcha Guaraní, Sportivo Ameliano, fecha 19 del torneo Apertura 2025. Es la Copa de Primera Tigo Buenobank. La pelota es de Fernández en la primera intervención. Quería Mendieta. Ahí marca Martinich, que va tocando, activando a Giovanni Bogado, el que maneja los hilos en el equipo de Ameliano. Qué linda pelota la puso al área para Valdés. Giró y tiene el zurdazo. Y está el primero, llegó el primero. ¡Gol! Deportivo Ameliano. En el arranque del partido madrugó el equipo de Humberto García. Apareció el que maneja los hilos, el 10, que metió una pelota extraordinaria en el área y de media vuelta y a cobrar Hugo Iván Valdés, el 29 para el 1-0. A los empujones, Cantero y Valdés. Espera Páez, que tiene buena estatura. Subió Báez, corre Ferreira al primer palo. Vino al centro para él, no pudo, el cabezazo. ¡Desvío, gol! ¡Gol! Deportivo Ameliano otra vez. Hugo Iván Valdés, esta vez acompañando, cerrando por el segundo palo. Ameliano y un arranque soñado en Itagua. Antes de los 4 minutos, ya le gana Guaraní por 2-0. Doblete para Hugo Iván Valdés. Por ahí hay que avisarle a la defensa de Guaraní que ya comenzó el partido porque todavía no están activos. Y va Guaraní ahora, le quedó la pelota a Mendieta, un poco ayudado por el campo de juego. Mendieta va, tiró a colocar cerca del poste izquierdo. Primera volada de Martínez, que se forzaba. Llegada de Guaraní, avisó el legendario. Sí, fue la llegada más importante de Guaraní luego de recibir los 2 goles. A entrar en nerviosismo innecesario. A ver. Vino el centro. ¡Páez! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Ameliano. Aarón Páez para empujarla cerca del arco del aborigen a la salida de un tiro de esquina. Agilizó Ameliano, se durmió Guaraní y el que está bien despierto es el Sportivo Ameliano, que parece ir liquidando el expediente ya en el primer tiempo. Báez, que engancha muy bien, habilita a Hugo Iván Valdés y va mano a mano. Y va a encarar a Mario López y se va a meter al área. Va Valdés, que viene a soltar por Ortiz, está el cuarto, tiró, tapó el arquero, tapó Jiménez, salvó Jiménez, era el cuarto para Sportivo Ameliano. Bueno, de esta manera el partido a pedir de Boca. Acá lo que le conviene a Guaraní era el descanso. Este que va al minuto 35. Busca la individual, pasó bien, llegó hasta el área, toca Ramírez. Fernández tiene el descuento, tiró, tapó Martínez. Tapó Miguel Martínez, Ramírez que no podía, sacó Ortiz y llegó Guaraní después de mucho tiempo. Sí, la jugada más relevante, podemos anotar esta. ¿Se dice algo por abajo, Freddy? Está todo muy tranquilo. Todo muy tranquilo, ya no hay indicaciones por parte de Arce y tampoco García. Fernández, que pone a correr a Ramírez. Quiere el descuento Guaraní. Iván Ramírez, que mete centro. Sacaba espectacularmente Falabella. Le volvió a quedar a Ramírez. El tiro al arco. Atropelló Fernández. Gol. Gol de Guaraní. Llegando a los 42 minutos. Diego Fernández atropella y descuenta. Ahora Ameliano 3, Guaraní 1. Bueno, este es el tanto que vamos a observar a continuación. Después vemos el centro, saca Falabella y termina. Fernando estaba correctamente habilitado, ya muy cerca del final, pero llega al descuento finalmente el equipo de origen. Ahí está el gol de Fernández. Descontó Diego Fernández, Freddy. Sí, gol número 22 para Guaraní en el torneo. Cuarto tanto que convierte en el torneo de apertura el futbolista Diego Fernández. El árbitro del partido marca el final. Terminó el encuentro. Ganó Sportivo Ameliano. Ameliano 3, Guaraní 1.
Qué victoria de Deportivo Meliano y la frustración de Guaraní, que no puede acercarse con esta posibilidad latente que tenía en la recta final del campeonato.